All right. Now, we're going to be Muy in bien. section 5. That's page Vamos a 53 of estar the en la manual. sección 5, I'm gonna, página 61 while del you're manual. turning there, here's a Mientras question. It llegan says, can a ahí, born-again Christian practice una sin to the point that pregunta, they go to un hell? nacido de nuevo puede Born-again practicar el Christian cannot pecado al practice punto que sin. van al infierno. Un nuevo hombre no puede practicar el pecado. La Biblia es muy clara en eso. Primera de Juan nos dice eso, que si eres nacido de Dios no practicas el pecado. No dice que no cometes errores, sino que dice que si cometes errores, Él es justo para limpiarnos de toda nuestra injusticia, pero el pensamiento de que los cristianos pueden practicar pecado es erróneo. Los cristianos no pueden practicar pecado. Si practicas el pecado, no eres cristiano. Sé nacido de nuevo. No quiere decir que no cometas errores o peques de vez en cuando, pero no lo practicas. Esto tenemos que entender, porque el problema es que hemos tratado de que y puedes verlo. Bueno, mira, el espíritu que está dentro de la iglesia es el mismo espíritu que está afectando también el mundo, que ha estado desde los 60s, es el espíritu de inclusión. Quiere decir, todo está bien, no vamos a poner ningún estándar, no hay normas, nada, porque queremos que todos estén incluidos, porque no queremos lastimar el sentimiento de nadie, porque el doctor Spock, no el señor Spock de Star Trek, pero el doctor Spock. El señor Spock era más inteligente, pero el doctor Spock nos dijo que no deberíamos de lastimar los sentimientos de nadie porque tendrán un síndrome y les hará daño después. Y por tanto, hemos tratado de evitar de lastimar los sentimientos. Hay ciertos sentimientos que deben ser lastimados, como las pompis de los niños, porque dice que si no los corriges, los odias. El doctor Spock dice si les pegas o si corriges a los niños, entonces los odias, pero es al revés. Yo prefiero creerle a Jesús. El problema con la inclusión es que si eso fuera verdadero, entonces nadie tiene que cambiar. De hecho, muchos no cambian en la iglesia y termina siendo un club social para ellos. No hay razón por las cuales cambiar porque todos son incluidos. Y dicen algunas iglesias, no te preocupes, aunque seas alcohólico, el Padre te ve como si fueras Jesús. Y permanecen alcohólicos. Puedes decir a una persona que es libre todo lo que quieras, pero si no son libres, no son libres. Puedes decirle a un Volkswagen, un Cadillac, y no cambia, sino que le dices lo que es y luego te das cuenta de lo que tiene que cambiar y lo que no. Hay gente que está en la iglesia y no quiere cambiar porque hay predicadores que quieren multitudes porque las multitudes traen el dinero, así que en vez de liberarlos, prefieren tener una iglesia más grande, o aquí en Estados Unidos, al decirle a la gente que si ellos se sienten bien, yo me siento bien. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú dices que está todo bien, no necesitas cambiar. Y estarás bien cuando te veas como Jesús. Un cristiano puede tener un diablo. No, un cristiano puede tener un diablo. Alguien que se llama cristiano puede tener un diablo en el sentido, en la definición del cristiano es una persona como Cristo, y una persona como Cristo no puede tener un demonio. Pero si no eres en tus pensamientos, en tus acciones y en tu hombre exterior como en el hombre interior como Cristo, entonces sí puedes tener un demonio. No puede poseer tu espíritu, pero puede poseer tu cuerpo y tu alma, obviamente. Eso, yo sé que eso no es muy popular, pero es muy cierto. En cuanto a liberación, ¿qué nos dices acerca de que una casa limpia se queda limpia y el estado posterior, cuando llegan otros 7 demonios, es peor? Esto es lo que vemos más que toda la historia anterior. Ahora vemos personas que van y sanan gente en la calle para ponerlo en YouTube y para ganar dinero o para ganar popularidad. El problema es que Jesús no dijo vayan por todo el mundo a liberar a personas, dijo hagan discípulos. Parte de hacer el discípulo es liberar a la gente, pero el problema es que hay gente que son liberadas pero sin ser discípulos. No los dirigen a Jesús ni nada de eso, es simplemente un show
para un video de YouTube. Y tenemos que darnos cuenta que habrá mucha gente que estará delante de Jesús y dirá, no hicimos estas grandes obras en tu nombre. Y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, que estaban haciendo obras grandes, pero estaban en pecado, practicando pecado. Esos son hacedores de iniquidad. Entonces, si vamos a practicar la parte del poder, tenemos que practicar la parte del discipulado también. Amén. Así que es cierto, puedes tener una casa limpia, puedes liberar a alguien, pero no ser lleno, no ser nacido de nuevo, no estar lleno con el Espíritu Santo y no ser un discípulo. Y si ese es el caso, si no les dices cómo cambiar su vida y cómo nacer de nuevo, entonces por supuesto va a regresar a algo peor. Va a encontrar una casa limpia que pueden desordenar otra vez y van a traer a 7 peores. Lo que estamos viendo y lo que veremos más y más hasta que esto cambie es que verás a gente que son liberadas y van a terminar 7 veces peor. Así que el mundo va a quedar todavía peor aún, con más demonios y más cosas que les llegan porque no les enseñaron a cómo vivir libres y permanecer limpios delante de Dios. Hemos tenido mucho enfoque en poder, pero el enfoque debe estar en el carácter. De hecho, en que la gente sea nacido nuevo, llenos del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu, ha recibido al Espíritu, decimos, o se dice. Pero el problema es que hemos enfatizado el nombre Espíritu y no el Espíritu Santo. Y por tanto, si tienes al Espíritu Santo, te vas a vestir de santidad. Si no hay santidad, entonces no sé qué espíritu recibiste, porque se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que tenemos que darnos cuenta que nuestras vidas deben ser más y más santas en lo exterior como han sido en el interior, si realmente has sido hecho santo en el interior. Saldrá, bueno o malo, saldrá eventualmente de tu interior. Así que vamos a la sección 5. ¿Qué diferencia hace un nuevo pacto? Hemos hablado de esto, pero quiero enfatizar varias cosas y vamos a regresar a lo que es caminar como nueva creación, como hijo o hija de Dios también. Tenemos un nuevo y mejor pacto. Versículo clave es Hebreos 8, 6 y 7 y luego vamos a ir a Hebreos 8 y vamos a seguir hablando de esto. Pero dice el verso 6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él, Jesús, es el mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que nos dice es esto, teníamos un pacto y ahora tenemos un segundo. El primero tuvo fallas, no arreglaba los problemas ni los resolvía. Por tanto, se necesitaba un segundo, uno nuevo, uno mejor, con mejores promesas. Estamos en ese tiempo del nuevo pacto. Somos cristianos del nuevo pacto. Y por tanto, por ese nuevo pacto, todo es diferente al antiguo. El antiguo ya pasó, ahora estamos en un nuevo pacto con mejores promesas o establecido sobre mejores promesas, como dice. Este nuevo pacto son las bases de esta nueva creación. Como dijimos ayer, esa nueva creación y nuevo pacto casi son sinónimos. Uno es ejemplificado en ti y otro fue creado para ti. Como lo vives es lo que debes estar viviendo, lo que ha sido creado para ti. Ahora en Juan 9:28 dice, entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Esta es una referencia del hombre que había nacido ciego y que Jesús sanó. En algún punto le empiezan a preguntar vez tras vez porque están tratando de que cambie su historia y lo están cuestionando y hasta sus papás dicen, oyes lo que dice es tu hijo y dice, él es mayor de edad, pregúntenle, porque se acobardaron, tenían miedo de contestar porque todos los que mencionaban a Jesús terminaban siendo echados de la sinagoga o del templo, entonces tenían miedo los papás de decirlo, así que permanecieron en silencio y en vez de apoyar a su hijo, aunque había nacido ciego y ahora puede ver. Entonces empiezan a preguntarle y me encanta lo que responde el ciego, una de mis historias favoritas del Nuevo Testamento, porque le siguen preguntando, ¿estás diciendo que esto y esto? Dale la gloria a Dios, no a Jesús. Y él dice, ya les dije, dímenos otra vez, ¿o ustedes también quieren ser su discípulo?
Eso fue valiente decírselos en su cara cuando está hablando ahí enfrente. Está burlándose de ellos, básicamente. Y él dice, oh no, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ese es el corazón. ¿De quién eres discípulo? Desafortunadamente, tenemos muchos cristianos, entre comillas, que son más discípulos de Moisés que son de Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que Moisés dijo que iba a levantar a un profeta mayor que él mismo y estaba hablando de Jesús. Entonces Jesús, ahora tenemos un nuevo pacto con Jesucristo con mejores promesas. Entonces, ¿cuándo empezó el nuevo pacto? Ahora, recuerda, esto es algo que recordar. Mateo tiene 28 capítulos y siempre encontrarás la comunión o la Santa Cena 2 capítulos antes del final de cada evangelio. Entonces, cuando lo mirarás en un momento, de hecho lo tengo aquí también en tu manual, sí. En Marcos tiene 16 capítulos y está en Marcos 14, Lucas igual y Mateo lo mismo. Encontrarás el pasaje de la comunión 2 capítulos antes del final. Entonces Mateo 26, capítulo 26, verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Ahora, una cosa que necesitas saber es que cuando ves el griego original, verás la palabra testamento y pacto. En el griego es la misma palabra. Bien, la diferencia entre uno y otro, primariamente, es que bajo este nuevo pacto, se hace un nuevo testamento porque el mediador de este nuevo pacto murió y entonces regresó a mediarlo. Entonces este pacto fue hecho, pero un testamento es ejecutado hasta que alguien muere. Entonces en ese sentido este pacto es nuestro testamento, como el testamento de una persona. Se ejecuta cuando la persona muere, es decir, nada se reparte hasta que la persona muere. Entonces Jesús murió, su testamento está en efecto, Él nos dejó aquí su testamento, su voluntad, y Él dice las últimas voluntad y el testamento de fulano de tal. Y esto siempre será la voluntad de Jesús, por tanto es su última voluntad y su testamento, lo que nos dejó de herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Eso significa que todo lo que recibimos viene de Dios y significa que todo lo que Jesús recibió, nosotros recibimos. ¿Lo entiendes? No está dividido. Algunas personas dicen de esta forma, que individualmente no somos el cuerpo de Cristo, pero unidos lo somos. Y entonces la razón por la que lo dicen es porque tratan de decirle a la gente, bueno, no puedes hacer las obras de Jesús, pero juntos, entre todos, podemos hacerlo. Bueno, el problema con eso es de que, primero que nada, no dice eso la Biblia. En Juan 14:12 dice, aquel, no ellos. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y aún más grandes hará él o aquel, porque yo voy al Padre. No dijo, obras más grandes que estas harán ellos colectivamente, sino que individualmente. Cada uno de nosotros debería de poder hacer lo que Jesús hizo, individualmente. Y juntos, entonces, y entiende esto, cuando hablo de unidos, no quiere decir que todos estemos en el mismo lugar, pero si todos estamos haciendo las mismas obras de Jesús y aún más, al vivir nuestras vidas diarias, entonces Jesús puede hacer todo aquello que Él hizo cuando estaba aquí, pero aún más porque está en más lugares. Cada uno de nosotros individualmente podemos hacer las mismas obras que Jesús donde quiera que vamos. Si el Espíritu en Jesús hubiera estado dividido individualmente, entonces nadie quisiera que alguien más naciera de nuevo.
porque en el momento que alguien nace de nuevo, entonces ya perdiste un poco más de tu porción, porque tendría que ser dividido en piezas más pequeñas. Pero la realidad es que él no está dividido cada vez que alguien nace de nuevo. No es que salga un poquito de nosotros hacia alguien más, sino que se aumenta y nos hacemos más fuertes, porque ahora la llenura de Dios puede llenar a esa persona como que lo hizo con Jesús y a cada uno de nosotros. Amén. Y por tanto, deberíamos de anhelar que todo mundo sea nacido de nuevo, porque cada vez que alguien nace de nuevo, el cuerpo se hace más fuerte, no más débil. Amén. Ahora, bien, veamos la siguiente parte. El verso 28 dice, esta es mi sangre del Nuevo Testamento que es derramada por muchos para remisión de pecados. Ahora mira cómo dice que fue derramada por muchos. Y hay gente que trata de decir, ves, su sangre fue derramada por algunos, pero no por todos. No, la sangre fue derramada por todos, pero cubre a los que le reciben. Esa es otra parte que ni siquiera voy a decir que son teólogos, porque no lo son, pero gente que predica y dice ese tipo de cosas el día de hoy y tratan de decir, bueno, su sacrificio fue solamente por algunos, o tratan de decir, bueno, fue para todos, por tanto todos ya son salvos y lo único que tienen que hacer es darse cuenta que son ya salvos. Eso no es verdad. De hecho, habla que la ira de Dios sigue sobre los hijos de desobediencia en el Nuevo Testamento, es decir, ahora. No voy a pasar mucho tiempo debatiendo o defender estas cosas. Lo único es que estoy compartiendo porque hay una teología que está tratando de avanzar, sobre todo entre los jóvenes, en la juventud. Si no somos cuidadosos en cuanto a la verdad, en 20 o 30 años habrá un cristianismo muy diferente en 20 o 30 años, que realmente será como nuevaerista. Lo estamos empezando a ver. Tenemos que ser claros en esto, por eso tenemos que ser claros lo que es regeneración, santificación, cosas que ya casi nadie enseña. Pero tendremos que asegurarnos que estas cosas son sólidas para que podamos pasarlas a la siguiente generación y asegurarnos que no se pierden, porque de otra forma seguiremos avanzando hacia un tipo de religión que simplemente será una espiritualidad nuevaerista. Entonces tenemos que asegurarnos, es una de las cosas que William Booth y muchos otros dijeron, que lo peor que podría pasar el siguiente siglo, que es este siglo del que estaban hablando, es que hubiera un cristianismo sin Cristo, que Cristo fuera extraído de ello y se caminara a simplemente ser espiritualidad sin Jesús. Mucha gente dice, soy espiritual, pero no soy religioso. Ahora, la palabra religión tiene una mala connotación para algunas personas, pero religión simplemente quiere decir adorar. Entonces hay una buena religión, hay religiones malas, pero hay una buena religión. Y tenemos que darnos cuenta que simplemente por ser espiritual es algo correcto. Hay gente que hace hinduismo y yoga, lo que tú quieras. Son espirituales, entre comillas, pero no de la forma que la Biblia habla que debemos ser espirituales. Tenemos que ser muy claros. Ahora, Marcos 14:22, y comiendo ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, los dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó la copa, dando gracias, se los dio y bebieron de ella todos. Y le dijo a todos, esto es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos es derramada. Lucas 22:19, y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que es dado por ustedes, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento de mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora, la cosa es que todo esto está alineado, hay pequeñas diferencias aquí y allá, pero cuando ves estas cosas notarás que el autor de Lucas y Hechos, número 1, fue conocido como un médico, y no es un médico como nosotros pensamos en eso, pero el punto era que era muy detallista, por tanto, y dijo, he investigado estas cosas, las he probado, las puse en orden y he verificado todo lo que escribo, así que Lucas fue muy específico con detalles, así que si veo todos los evangelios, siempre busco en Lucas, es decir, si hay un pasaje en Lucas, hay mejores detalles y siempre
busco el detalle de Lucas y uso los otros evangelios para apoyar ese mismo pasaje y la idea. Hay gente que dice, bueno, Lucas era el doctor de Pablo. No hay nada en la Biblia que diga eso, nada en lo absoluto. Tienes que recordar que los médicos en ese entonces, aunque eran muy estimados como el día de hoy, en ese entonces, no estoy diciendo que sea lo mismo hoy o no, pero eran prácticamente casi como si fueran hechiceros. No tenían realmente conocimiento técnico, usaban varias cosas. Honestamente, se necesitaba mucha fe para que eso funcionara. De hecho, por el tiempo que estuvo, sabían que por el tiempo que estuvo Israel en cautiverio bajo Egipto, nunca usaron medicina egipcia. Y cuando llegaron en Grecia había los escápulos, que eran como templos con muchas serpientes, y ven la vara con una serpiente para representar la medicina. Y bueno, en fin, investigue y va a ver que es muy interesante. Pero bueno, en fin, la palabra farmacia viene de la palabra farmaquía, que quiere decir hechicería. Muchas de las cosas que hacían entonces, hacían pociones y hacían este tipo de cosas, ritos, y no era realmente científico. Y Lucas era un griego, así que era un pensador en ese sentido, pero su práctica de medicina no era de acuerdo a la escritura. Es simpático porque nunca verás un llamado en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, a ser doctor. No ves ese llamado ahí. Pero este es mi llamado, no el llamado de parte de Dios. Si estás en la profesión médica, estás tratando de llenar un llamado espiritual por medios naturales, porque el camino de Dios, la forma de Dios es sanidad a través de Jesús, ¿verdad? Entonces dices, bueno, estás diciendo que no debemos ir al doctor. No te estoy diciendo qué hacer, porque no importa lo que diga, vas a hacer lo que tú quieres hacer. Pero el punto es que lo que estamos tratando de hacer es que hacemos cosas y luego decimos, esa es la voluntad de Dios. No hagas eso, porque no encuentras bases para eso en la Biblia. Bien. Ahora, dices, pero mi doctor es cristiano. Genial. De hecho, hay doctores que han pasado por el entrenamiento de sanidades y terminaron cerrando sus oficinas y empezaron a imponer manos sobre los enfermos para sanar. ¿Por qué? Porque encontraron una mejor forma, funciona mejor. Es así de simple. Así que cuando gente dice estas cosas acerca de esto, simplemente están tratando de aplacar sus conciencias por buscar en otro lado. Si dices que los doctores es la forma de sanar de Dios, tendrías que decir que los psicólogos es la forma de que Dios te trae paz, o que los banqueros suplen tus necesidades de parte de Dios. ¿Sabes lo que digo? Lo que hemos hecho es que hemos elevado esas posiciones a ser otros dioses. Pero Dios dice, quiero ser Jehová Rafa, tu sanador. Quiero ser Jehová Jireh, tu proveedor. Jehová Shalom, tu paz. Y aún así tenemos todos estos dioses con D minúscula, porque pensemos, déjame te digo, piensas que te pueden ayudar más rápido que lo que te puede ayudar Dios. Y número dos, si te ayudan, les pagas, pero si te ayuda Dios, no puedes pagarle a Dios y no quieres deberle nada a Dios. Es así de fácil, nada más digo, pero bueno. ¿Todavía me aman? Están diciendo, pero no te amábamos desde el principio, desde antes de que empezaras. Así que en la página 63, Hebreos 8, mira cómo dice ahí, desde el verso 1, así que la suma de lo que hemos dicho es esto. La vamos a resumir en este momento. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Porque si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaban por comenzar el tabernáculo. Mira, haz esto conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Es decir, no podía ser sacerdote en la tierra, pero tuvo un mejor ministerio porque Jesús ahora es sumo sacerdote en el cielo, por cuanto Él es el mediador de un mejor testamento o de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no hubiera procurado lugar para el segundo, porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen los días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo los desatendí, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, vamos a pausar ahí. Hay un par de cosas que tenemos que darnos cuenta y aprender aquí. Esto es el resumen de todas las cosas, de lo que se trata este seminario, ser una nueva creación en este nuevo pacto, es ser un tipo distinto de persona. Ahora, dice aquí que el pacto que hará con la casa de Israel no será de acuerdo al pacto que hizo con los hijos de Israel cuando los sacó de la mano de Egipto. Eso significa que este pacto será tan distinto que no debemos ver al Antiguo Testamento como referencia porque será completamente distinto. Y dice que aquellos que fueron tras ese antiguo pacto los desatendió. Y ahora estamos tratando. Esto es lo peor que está pasando. La razón por la que tenemos tanta basura en el cristianismo el día de hoy es porque hemos estado aquí más tiempo de lo que Jesús estuvo. ¿Me entienden? La mayoría de ustedes han sido más tiempo cristianos que lo que Cristo vivió en esta tierra. Piensa en esto. Su ministerio duró de 3.5 a 4 años, máximo 3 a 4 años. Honestamente, si todas nuestras vidas cristianas fueran de 3 a 4 años, se vivirían diferentes. Si tú supieras que desde el día que naces de nuevo vas a vivir 3 o 4 años, tu vida sería diferente, vivirías diferente. Primero que nada, harías todo lo que dice la Biblia, exactamente como dice la Biblia, y probablemente predicarías y harías todo eso. Pero no soy llamado a predicar. Bueno, no eres llamado a ser cristiano entonces, porque cada cristiano está llamado a predicar y enseñar el evangelio sin importar qué eres. A lo mejor tienes llamado de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro en el cuerpo, pero eres llamado a discipular y tienes que enseñar todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Es así de fácil. Pero porque pasamos más tiempo aquí y cuando te unes a una iglesia o una asamblea local y vas a pasar por mucho tiempo, entonces te tomas tu tiempo y la cosa es que la Biblia es tan simple que puedes aprender sus principios rápidamente. El problema con eso es que una vez que aprendes los principios, no puedes mantenerte escuchando los mismos principios todas las semanas porque te aburres. Entonces los predicadores tienen que inventarse nuevos mensajes para mantener a la gente interesada y que regresen. Porque no vaya a ser que no siga llegando la gente y trayendo sus diezmos y para pagar el edificio que compraron. Y esto lo noté desde el principio, porque cuando estaba en artes marciales vi exactamente lo mismo. Yo, de hecho, fui llevado a una reunión con maestros de artes marciales y estaban hablando qué relleno podían hacer en sus enseñanzas para que los estudiantes se quedaran más tiempo en sus cursos. El punto era mantenerlos que regresaran, porque si logro que sigan regresando, voy a tener suficiente dinero para pagar por la universidad de mis hijos. Y vi la misma mentalidad en la iglesia. Es lo mismo y es triste porque, y sabes que es cierto, porque ves, especialmente en artes marciales,
Hay gente que se tarda 5 o 10 años en conseguir su cinta negra, y cuando tienen la cinta negra y luego los golpean en la calle con peleadores en la calle sin entrenamiento, solamente que han tenido peleas reales y tardaron 5 o 10 años en tener su cinta negra, y aún así los mejores peleadores están en la milicia, fuerzas especiales, y se tardan como 6 semanas entrenando en combate cuerpo a cuerpo. Y sus luchas, sus peleas no duran 15 rounds, duran segundos. ¿Por qué? Porque realmente están haciendo algo sin rellenar espacio, porque no están tratando de tardarse más, no están tratando de conseguir dinero, solamente quieren ganar, necesitan ganar y terminar la pelea. En la iglesia nos pasa lo mismo. Tenemos a Jesús enseñando a los discípulos, y literalmente en el transcurso de 6 meses ya está enviándolos a sanar, resucitar muertos y liberar a otros. Ahora veamos este otro aspecto. Tienes a Pablo, que va por un viaje misionero, ciudad tras ciudad, y planta iglesias. Se queda ahí 3 a 6 meses, y cuando se va, deja ancianos, pastores, líderes, supervisores en esas asambleas locales, y los nacen de nuevo, empieza una asamblea y pone a alguien que no tiene más de 6 meses siendo cristiano, y ya están pastoreando. ¿Y qué pasa hoy? No, tienes que tener 8 años de seminario, todas estas cosas, y la mayoría de los cristianos se les enseña, ni siquiera pienses en pastorear porque no tienes el conocimiento suficiente, y ¿sabes qué? Nada de eso está en la Biblia. Y la gente dice, pero la Biblia dice que no pongas un novato en posición de responsabilidad. Bueno, Pablo estaba poniendo a gente de 6 meses de cristianos. Entonces, ¿qué es la definición de novato? ¿Qué tan rápido? La cosa es que 6 meses con Pablo no eran 30 minutos cada domingo. 6 meses con Pablo era prácticamente todos los días siendo discipulado. Iban a la sinagoga, al templo, y luego lo golpeaban y lo dejaban ahí por muerto, esperaban que se recuperara y seguían aprendiendo de él. Pero eso era discipulado porque pasaban tiempo juntos, no solamente unos minutos cada domingo. Entonces ahora en la iglesia de hoy, vemos en la iglesia y pensamos que nuestras mentes serán renovadas 30 minutos a la vez cada semana. El problema es que como tu mente no es renovada en 30 minutos, vives en condenación, y el mundo constantemente está tratando de que no renueves tu mente y está trabajando constantemente en ello. El mundo sabe que se trata de repetición. Te muestran el mismo comercial, te muestran el comercial, la versión larga, y hay algo gracioso y ves todo, y luego sale algo y dices, oh, mira, ve este comercial, está chistoso, y lo sigues viendo y viendo y viendo. Después de 1 o 2 semanas muestran solamente una parte de ese comercial. ¿Por qué? Porque sabes que te acordarás la otra parte, y aún te gusta el comercial, aunque te están tratando de vender algo, porque saben cómo piensas. ¿Por qué? Porque ellos te entrenaron a pensar así. Muchas iglesias mantienen 30 minutos de mensaje. ¿Por qué? Porque los programas de televisión son 28 a 30 minutos. Y saben que has sido entrenado para concentrarte por ese tiempo. Y aún así no estás concentrado todo el tiempo porque hay comerciales en la televisión. En algún punto tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer lo que dice la Biblia, quitar las otras distracciones. Y de hecho enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y vivir en cuanto a eso, aunque no sea conveniente en ocasiones. Y empezar a disciplinar tu vida para vivir de acuerdo a la Biblia. No estoy hablando del legalismo, por cierto. Si yo te digo que tienes que hacer algo, si digo, ok, quiero que todos los de aquí no dejen, más bien apaguen su televisión, no vean televisión. Para ser miembro de esta iglesia no debes ver televisión. Eso es legalismo. Pero si dices, ¿sabes qué? Decido no ver la televisión, mejor estudio la palabra. Eso es discipulado, o esa es disciplina. El legalismo es algo que te es impuesto. Disciplina es hacer algo para hacerte una vasija de honor. Dice la palabra de Dios que en cada casa hay vasos de honor, y que si quieres ser una vasija de honor, tienes que quitar ciertas cosas. Y dicen, eso es legalismo. No, quieres ser una vasija de honor. Hay gente que no quiere deshacerse de nada, y entonces
usan la libertad para vivir como quieren. Y eso es una básica deshonrosa. Pero miren, sigamos aquí. Sigamos acá. Aquí están los dos puntos más importantes que quiero que veas. El verso 10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes. ¿Ven eso? Subráyanlo, por favor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Mira cuál es el resultado. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, esto es la primera idea de lo que significa ser cristiano. Cuando tú eres nacido de nuevo y eres una nueva creación y has sido recreado, Dios escribe sus leyes en tus corazones y las pone en tu mente. No quiere decir que tu mente sea renovada ya. Significa que las escribe en tu corazón y al aprenderla, entonces, o piensas en ellas, se escriben en tu mente. Pero mira lo que no dice. Escribiré sugerencias y en tus corazones dice, escribiré mis leyes. Y tenemos que darnos cuenta que las leyes de Dios aún están en efecto. No estoy hablando de los 10 mandamientos en ese sentido. Tenemos que entender. Ha llegado el punto donde mencionas la ley. Eso es malo, la ley, olvídate la ley. No, aún Pablo dijo, la ley es buena. La ley es perfecta. Jesús dijo que el corazón de la ley es muy simple. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si ese es el corazón de la ley, entonces la ley no era la que estaba mal, sino que no podías vivir por ella y ser salvo. La ley tenía que llevarnos a Cristo porque la ley nos mostraba dónde estábamos equivocados. Necesitábamos a Jesús, su gracia, su empoderamiento y su gracia y su perdón para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios aún quiere que tengas un solo Dios, a Él. Aún quiere que no robes, ni que codicies o cometes adulterio, que digas falso testimonio. Todo eso todavía aplica, es verdad, pero podrías vivir una vida donde no robas, no adulteras, no codicias y aún así no eres nacido de nuevo. ¿Ven la diferencia? Tenemos que darnos cuenta que este nuevo pacto, de hecho, nos cambia y escribe esas leyes en nuestro corazón. Jesús mismo dijo, no vengo a destruir la ley, vine a cumplir la ley. ¿Verdad? Entonces, Pablo dice que las ordenanzas fueron hechas a un lado en el sentido de que no vamos por la lista y cumpliendo esas cosas y sabemos que estamos bien porque no estamos haciendo esas cosas. No, ahora sabemos que estamos bien porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, si somos hijos o hijas de Dios, sus leyes están escritas en nuestro corazón. Y mira esto como prueba que es para hoy, porque dice, verso 11, ahora mira, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Ven eso? Dice, en este nuevo pacto, si estás ya dentro del pacto, no está hablando de gente fuera del pacto, sino que dentro del pacto, todos los que están dentro ya, no vamos a tener que decirle a tus hermanos dentro de este pacto, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque si ya estás en el pacto, ya conoces a Dios. Si no lo conoces, es porque no estás dentro de ese pacto. Es así de simple. Y dice, pues todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¿Todos quién? ¿Todo el mundo? No, los que están dentro de este pacto. Y aún así, una de las cosas predominantes que escuchas en la iglesia es esto. Tienes que conocerle más. Y es increíble porque siempre están tratando de hacer que, número uno, están asumiendo que no lo conoces. Y están tratando de que te esfuerces en llegar a conocerlo y nunca te dicen cómo hacerlo. Y la razón es muy simple. ¿Por qué? Porque si no tienes algo que predicar, si no tienes un mensaje que puedes ayudar a la gente que vaya y viva el Evangelio, tienes que trabajar con sus emociones y sus sentimientos. Tienes que emocionarlos y la mejor forma de hacerlo es decirle, uy, si tan solo supieras, si entendieras, si caminaras con Dios como yo camino con Dios.
Y créeme, quieres hacerlo, tienes que esforzarte y se ponen este aire como si ellos ya llegaron ahí, a ese conocimiento, y siempre están tratando de decirte que tú no has llegado porque quieren que tú quieres que te esfuerces más, pero no te dicen cuánto más hay que esforzarte. Y siempre estarás tratando de aprender y nunca llegar al conocimiento de la verdad. Tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. Esto es lo que les digo y la gente se enoja conmigo cuando voy a lugares. Digo, me fui de conferencia en conferencia tratando de aprender de sanidades, fui a esta y a la otra tratando de aprender de sanidad, y honestamente todo lo que estaba aprendiendo trabajó un poquito, pero luego, después de que murió mi hija y realmente traté de buscar la verdad sin importar lo que encontrara mientras fuera la verdad, encontré lo que encontré y todo lo entendí, lo encontré, lo que estaba buscando. Ya no sigo buscando más. Y se enojan cuando digo que no tengo hambre y no tengo sed. ¿Por qué? Porque estoy lleno, estoy satisfecho y me mantengo lleno y vivo lleno y no me vacío y no me siento, ay, tengo hambre otra vez, tengo que ser lleno otra vez. No, lo hago todo el tiempo. Vivo en la palabra, la estudio, la hablo, la vivo, me mantengo lleno, estoy satisfecho, estoy realizado en mi vida, me siento realizado en mi Biblia en mi vida, y no trato de buscar la verdad por todos lados, sino que la he encontrado y la practico. ¿Sigo aprendiendo? Sí, pero he llegado al conocimiento de la verdad. No tengo problema. Y de acuerdo a Hebreos, sabes, no soy... Es así de simple, no estoy buscando todavía. Lo he encontrado y por razón de ejercicio y por usar y ejercitar mis sentidos. He ejercitado mis sentidos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Puedo enseñarte en sanidad y me doy cuenta, esto es basura y esto es verdad. ¿Por qué? Porque número uno, puede no estar en la Biblia y tampoco funcionar. Y la gente se enoja porque soy demasiado directo. Pero ¿sabes qué? Tengo 58 años, casi cumplo 59 en unos meses, y mi único reproche en la vida es que no pude empezar antes. Pero cada día que vivo es un día menos que me queda. Y no tengo tiempo para estar jugando juegos religiosos, jugar a la iglesia. Esto debe ser verdadero y vivirlo a plenitud. Quiero vivirlo a plenitud de lo que Jesús ganó para mí. No quiero solamente juguetear con ello, porque ¿qué va a hacer eso? En algún momento tengo que, ¿cómo decirlo? Empiezas a vivir en esto y caminar en esto, de manera que experimentas lo que Jesús dijo que quería que tú tuvieras. No estoy tratando de mantenerlo y darlo poquito a poquito. No, lo que entra por mi oído espiritual sale por mi boca, y Él lo sabe. A menos que es acerca de una persona, no mantengo secretos. Si lo encontré en la Biblia, lo expreso y lo enseño. ¿Por qué? Porque no quiero hacer esto solo. No puedo hacerlo solo. Necesitamos el cuerpo de Cristo haciendo esto. Amén. Así que dice aquí, y esto es así como te das cuenta si eres nacido de nuevo. ¿Cómo? Que tienes estas cosas escritas en tu corazón. Si no las tienes en tu corazón, no eres una nueva creación, no eres nacido de nuevo, no estás en el nuevo pacto. ¿Entienden eso? En otras palabras, si aún quieres vivir en pecado, no eres nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Es así de simple. Tenemos muchos pecados redarguidos. Están redarguidos de pecado. Oh, sí, sé que estoy mal, no debería estar haciendo eso, y vienen a la iglesia, pero hay pocas personas que de hecho han abrazado la vida cristiana al punto que dicen, ya no quiero pecar. No quiere decir que no peco ocasionalmente, pero si peco es por error, más por un error que a propósito. Y pues no haces o cometes el mismo pecado una vez tras otra, porque eso es practicar el pecado, y un cristiano no practica pecado. Y dices, bueno, estoy en una situación de que quiero ser libre, pero no puedo. Pero ¿sabes qué? Nosotros te podemos liberar, pero no te puedo mantener libre. Tienes que ser un discípulo, tienes que tomar la decisión tú de mantenerte libre. Pero con la ayuda del Espíritu Santo no tienes que vivir bajo el yugo de nada, ni en cautiverio. Entonces sigue diciendo aquí en el verso, dice, me conocerán porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Esto es
la prueba de que estamos en este nuevo pacto. Eso es lo que dice ahora de nosotros. Y dice, y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Literalmente, que será obsoleto. Ahora, Hebreos 9. Está aquí, directo de Reina Valera, dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios de un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte donde estaba el candelero y la mesa, los panos de propiciación, el cual es llamado el santuario, luego el lugar santísimo, donde estaba el incenciario de oro y donde estaba el arca del pacto, donde estaba el maná, la vara de Aarón y donde están los querubines. Y dice, cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una sola vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender que el Espíritu Santo aún así no había sido descubierto el camino al lugar santísimo, es decir, que cada año tenían que regresar, mostrando que esto no era el pacto permanente, porque en el nuevo pacto el sacerdote, el sumo sacerdote lo haría una vez por todas. Así que pasemos al verso 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven eso? Si el primer pacto hizo eso, cuánto más la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias, no solamente sus acciones, pero nuestras conciencias. Una de las cosas que, si hablaremos esto cuando regresemos, pero una de las características principales de este nuevo pacto es que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero mi paz, dijo Jesús, se las doy a ustedes. Y luego dice que tendríamos esta paz, y esa es una de las, de hecho ahora tenemos paz con Dios a través de la sangre de Cristo, de Jesús, y esa paz con Dios es una de las principales características de saber que estás dentro de este nuevo pacto, y aún así es triste porque casi donde quiera que voy encuentro a muy pocos cristianos que en verdad han tenido sus conciencias limpias de esto y que tienen paz, sabiendo y siendo libres de la idea de que ya fueron liberados de su pecado. Todo el mundo lo dice, oh sí, mis pecados son perdonados, pero luego dicen, sí, pero hay condenación, tienen condenación, o tienen miedo, no soy digno. ¿Por qué no eres digno? Bueno, no sabes lo que he hecho, lo que hice en el pasado. Y luego dicen, mis pecados fueron perdonados, pero tengo que hacer más para que Dios me use. ¿Pero por qué? Es que no merezco ser, no merezco ser usado. ¿Por qué? Porque el pecado, pero el pecado ya fue perdonado. ¿O sigues practicando el pecado? Ese es el problema. Pero ven lo que digo, porque la gente tiene esta idea que tienen que lograr algo antes de que Dios los pueda usar. Y tenemos que entender que la gente que Jesús usó, los discípulos aún eran pecadores, no eran nacidos de nuevo, y estaba usando pecadores para sanar a los enfermos. Imagínense eso. ¿No es increíble? Y creemos que ahora somos cristianos y los pecados se han ido y cometemos un error. Ya no me puede usar Dios. Y te pasas 6 meses en culpa y vergüenza y condenación en vez de venir a Él de inmediato y ser limpio de toda maldad y caminar con Él en su perdón y caminar, y porque no se trata de que yo soy merecedor, sino que Él merece que yo sea usado. ¿Por qué? Porque Él merece por lo que murió, y por lo que murió es que esta gente sea sana y salvada. No se trata de mí, porque no soy más, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Él hace la obra. Entonces, ¿cómo puedo decir no soy merecedor de ser usado? ¿Cómo puedo siquiera decir eso? A menos que
Es decir, no estoy muerto aún. Tengo que darme cuenta que es Él y Él es quien Dios está usando en mí. Es una realidad que tienes que entender en cuanto a quién eres en Cristo. Y créeme, caminar en esta vida es una buena vida. Es una buena vida. Y harás que los religiosos se enojen mucho. No, no es broma. Se enojan cuando caminas libre. Y lo único que tienen que hablar es de tu pasado o su pasado. Y tú dices, ¿sabes qué? No sé de qué estás hablando. Porque ya no soy yo. Ese no era yo. Ese no soy yo. Porque eso ya fue perdonado. Y puedo hablar de mi pasado como testimonio. Y no me afecta. ¿Verdad? Porque estoy hablando de alguien que ya se murió. Estoy hablando, a lo mejor estuve ahí para experimentarlo, pero ahora nada más hablo como un trofeo para Dios. Aun cuando hable de mi pasado yo, no soy yo más, porque ya no soy ese. Ahora soy una nueva creación. ¿Quién puede tener algo en contra de mí? Es Dios, y Dios no lo hará. Amén. Así que le digo a todo el mundo, si alguien te dice que te recuerda tu pasado, te das de inmediato cuenta con quién están trabajando, porque Dios jamás traerá a colación tu pasado. Solamente el diablo lo hace. Y gente que trabaja con él. También conocidos como familiares. En fin. Es por eso que tienes que conseguir que se salven. Si se salvan, ya no pueden hablarte de tu pasado. Bueno, tomemos un descanso y regresaremos en un momento. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.